Lo siento, chicos. Es el Zoom. No fui yo. Muy bien, nuevamente vayan anotándose mientras voy a ir compartiendo pantalla. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Toda la pantalla es con ustedes, creo. Ok, ok. Entonces ahí decíamos, ¿no? Por ejemplo, si digamos tenemos un hipotiroidismo de causa primaria, ¿qué significa primario? Significa que el problema está acá, en la raíz, en la base, ¿no? Entonces puede ser que tenga una alteración, un déficit en las células basófilas y por ende no va a haber síntesis de TSH, ¿no ven? Entonces, si no hay síntesis de TSH, ¿creen que la tiroides se va a estimular para producir? No, ¿verdad? No se va a estimular. Si no se estimula la tiroides para producir lo que tiene que producir, que es T3 y T4, obviamente en mis laboratorios me va a salir T3 y T4 bajas. Y si nosotros vemos T3 y T4 bajas, nos quiere decir que yo tengo hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacer la correlación clínica. Muy bien. ¿Me han escuchado, chicos? Bueno, ok, vamos a continuar. Hay una mosquita por aquí. Ah, ya, estábamos acá, ya. Entonces acá vamos a empezar. Ahora, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, continuando con lo que van a hacer nuestras células, vamos a ver de que la adenohipófisis ya la habíamos dividido, ¿se acuerdan? Cuando hablamos puramente de adenohipófisis, hablamos de la parte distal, intermedia y tuberal. Habíamos dicho que la más relevante es la porción distal, que se divide en dos células, las células cromófilas y las cromófobas, las que a su vez se dividen en acidófilas y basófilas. Las cromófobas son aquellas que le tienen miedo al color, habíamos dicho, que no se tiñen. ¿Qué no se tiñen? No es que la célula no se tiña, sino no se tiñen sus gránulos, ya no se tiñen sus gránulos. Luego de eso tenemos la porción intermedia, que se caracteriza por tener quistes. Esto de forma embriológica, por los quistes de Rathke, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo que tanto la teoría como lo que es la porción intermedia de la adenohipófisis presenta lo que es esos quistes que se visualiza como folículos. O sea, es como si la adenohipófisis tendría epitelio cúbico simple. ¿Ya? Lo vamos a ver más ratito. Y la parte tuberal, que va a ser la presencia de células basófilas, pero no son estas, y que se caracterizan también por tener células de cuboides acilíndricas altas, ¿no? Cuando nosotros lo vemos histológicamente, y esto es lo que en realidad tendrían que ver ustedes, vamos a ver estas dos caras completamente diferentes. Toda esta porción, a ver, les voy a poner acá, toda esta porción, eso es adenohipófisis. Y toda esta porción de acá es neurohipófisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahorita, en primera instancia, es como cuando vemos epitelio y tejido conectivo, ¿no? ¿Se acuerdan? El límite. En el epitelio siempre hay mayor cantidad de células que puedan estar organizadas en cúmulos, como es acá, o en ¿ya? En cambio, la parte de lo que es neurohipófisis es como tejido nervioso. Si se dan cuenta, se parece mucho a la lámina de cerebro, ¿ya? Donde se ve la presencia de los pituicitos como tejido nervioso o como neurógleos. Ahora, ¿por qué no parece mucho tejido conectivo? Porque no hay mucha, ¿qué se llama esto? Matriz extracelular, ¿no? Sustancia base, que sería la porción blanca. Entonces, más se ve como un tejido de tipo fibroso. Entonces, ahí podemos diferenciar nuestras dos hipófisis, ¿no? Lóbulo anterior, lóbulo posterior. Entonces, hablando de lo que son las células, como bien estábamos diciendo, vamos a ir viendo de que la hipófisis está compuesto por capas. Está compuesto por la cápsula, por el estroma y el parénquima. Y dentro de su parénquima, pues va a estar compuesto por las células cromófilas y cromófobas. Las cromófilas son aquellas afines a los colorantes. En realidad son afines a colorantes ácidos y básicos. ¿Qué significa? El ejemplo importante del ácido es la eosina y del básico es la hematoxilina. Por eso habíamos dicho que las cromófilas son afines a la hematoxilina y eosina.
Las que son afines a los ácidos se van a denominar acidófilas y las que son afines a los colorantes básicos como el azul se van a denominar basófilas. Entonces, por ende, sus nombres vienen de acuerdo a su afinidad por ácidos o por básicos. En cambio, las cromófobas no. Otra diferencia importante es que las cromófilas son funcionales y las cromófobas son afuncionales, o sea, no son secretoras, pero van a ser de tipo estromal, que significa de soporte. Ahora, tomando en cuenta las acidófilas, que son aquellas que sí se tiñen, ya sea si tomamos en cuenta eosina, recordando que la eosina puede ser rojo, puede ser rosado o naranja, no exclusivamente rojo, se dividen en dos grupos, somatotropos y mamotropos, o como les decía ayer, somatotropas o lactotropas. Es independiente, pero llevan la palabra tropos o tropas. Si nosotros vemos características microscópicas, vamos a ver que ambas células, para poderlas diferenciar, necesitamos un microscopio electrónico porque se ve en nanómetros, cosa que no podemos hacerlo en el microscopio. Lo único que podemos identificar son si son acidófilas o basófilas. Esto ya lo habíamos repasado hace ratito con la imagen. Estas liberan somatotropina, estas liberan prolactina. Y ambas tienen sus hormonas estimuladoras e inhibidoras. Acuérdense que para saber cuáles son estimuladoras tienen que tener la R. ¿No ven? Acá, R. Y en cambio, en este también la prolactina, ¿cómo se abrevia la prolactina? PRL. ¿No ven? PRL. Y su hormona liberadora es la PRH. ¿No ven? Y las inhibidoras, por ejemplo, es el FIN, factor inhibidor de prolactina. Y en la somatotropina, su inhibidor va a ser la somatostatina, que va a ser sintetizada por la célula de los islotes de Langerhans, que es la célula delta, ¿ya? A su vez vamos a ir viendo que también la somatotropina va a ser inhibida también por retroalimentación de tipo negativo. Ahora, tomando en cuenta las basófilas, tenemos acá lo que van a ser tres. Ya habíamos visto corticotropas, tirotropas, gonadotropas. También son visualizadas de forma nanométrica, tomando en cuenta que estas liberan las hormonas ya mencionadas, ACTH, que es adrenocorticotropina, tirotropas, tirotropina y gonadotropas. Entonces, acá en su texto, y ya para la última edición, les añade que las corticotropas, además de adrenocorticotropina, les especifica como hormona distante, pero llega a ser lo mismo, la verdad. Las corticotropas, entonces se van a acordar aquí, corticotropas. Además de esas corticotropas, les habla de la MSH, del hormona estimulante de melanocitos. Y aparte del hormona estimulante de melanocitos, les habla de las endorfinas beta. Se van a acordar de eso en su examen, ¿ya? Entonces yo les pregunto, las células basófilas se caracterizan por liberar a través de sus corticotropas las endorfinas beta, ¿verdadero o falso? ¿Qué llegaría a ser? Verdadero, ¿ves? No, pero ¿por qué no lo coloca ahorita en las diapositivas? Porque solo el que escuche la clase teórica, pues va a saber las preguntas del examen. ¿No ve? Muy bien. Estas basófilas, si utilizamos tinción de hematoxilina y eosina, se van a teñir de color azul o morado. Si utilizamos las dos de forma específica, podemos utilizar la tinción de Paz, ácido periódico de Schiff, donde estas se visualizarían de color magenta. Ahora tenemos el otro grupo, que son las cromófobas. Las cromófobas en realidad son restos. Son restos de cromófilas que ya estén en decadencia, que significa que ya sean células senescentes o células viejas, ¿no? Estas células se caracterizan por ya no tener gránulos, por eso dice aquí que son desgranuladas, ¿ya? Y como los gránulos son los que se tiñen, estas no tienen tinción, ¿ya? Por eso se llaman cromófobas, le tienen miedo al color. A su vez, entre estas va a haber unas células denominadas células folículo estrelladas, que también no son secretoras y son de tipo parenquimatosas o de tipo estromales, que significa que son células de apoyo. Si nosotros visualizamos nuestra adenohipófisis,
vamos a ver que todas estas donde se ven los núcleos más moraditos, todas esas son nuestras basófilas, ¿ya? En cambio, estas que las voy a marcar de amarillito, estas, miren que son más rosaditas, estas de aquí, esas van a ser las acidófilas, ¿no? ¿Se dan cuenta aquí? Esas son acidófilas, acidófilas. Esta, por ejemplo, es acidófila. Ahora miren, estas de aquí que tienen más concentración y más núcleos y más chiquititas, a ver, lo voy a marcar con rojito. Estas, por ejemplo, estas. A ver, ¿dónde estamos? Hay que ser un poquito quisquillosos. Ahí, esas van a ser las basófilas. Ahora, dense cuenta que entre esta y esta su citoplasma está teñido. Uno más son más grandes y otras son más pequeñas y con núcleos más marcados, más basófilos. Esas son basófilas, acidófilas. Y Doc, ¿dónde están las cromófobas? Que me dice que no tienen tinción. O sea que sí está la célula, pero su citoplasma no se tiñe. Son estas. Miren, ¿se dan cuenta? El núcleo está teñido, pero todo lo que es alrededor de su membrana está en color blanco. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una, aquí tenemos otra. Miren, el citoplasma es completamente diferente a este súper rosado o a este que, por ejemplo, es más basófilo, ¿no? Entonces, a ver, aquí también tenemos. Miren, entonces esas son las células cromófobas. Entonces tenemos au, a lo que son, en su texto creo de Ross, les menciona como 3 tipos de células, que serían acidófilas, basófilas y cromófobas, ¿ya? Pero recordando, las acidófilas y las basófilas son parte de las cromófilas. ¿Entendido? Sí, Ok, Doc. muy bien. Ya, es porque eso les voy a preguntar en el examen. A ver, Michelle, o muéstrame una cromófoba. Y me tiene que mostrar con objetivo 40, ¿no? O Estefanía, muéstrame el núcleo de mi célula folículo estrellada. ¿No? Tienen que mostrar, ¿no? Pues estamos explicando. Ahora, la parte intermedia, por ejemplo, que es la otra parte, se acuerdan que la adenohipófisis tiene 3 partes. La parte intermedia, les había dicho que se caracterizaba por tener el coloide. El coloide se parece mucho a los folículos tiroideos. Entonces va a estar cubierto por células cúbicas, formando lo que es un epitelio cúbico. Esta zona se caracteriza por, a su vez, ya que está en contacto con la porción de la neurohipófisis, se caracteriza por producir una hormona. Bueno, en realidad una prehormona o prohormona, como menciona acá, la propia melanocortina, ¿ya? Antes se llamaba FSH alfa y la que tenemos por las corticotropas es MSH beta. Esa es la diferencia entre las dos. Pero esta se ve que más que todo estimula en los animalitos a la producción de melanina, ¿ya? Entonces es diferente. La melanina que actúa sobre los melanocitos y que esta inhibe, por ejemplo, en el ser humano, estimula como factor liberador de prolactina. Entonces, en otros textos, simplemente nos habla que la porción intermedia libera propio melanocortina que interviene como factor liberador de prolactina. Si lo ven de esa manera, también está correcto. Entonces, si nosotros vemos acá nuestra laminita histológica, pues vamos a ver eso. Esto es adenohipófisis. ¿Por qué es adenohipófisis? Porque aquí están las cromófobas, las cromófilas, ¿se acuerdan? Y las basófilas. Y esta porción donde veo como si fuera tiroides, ¿qué había sido? ¿Qué porción es? La porción intermedia, la que ahorita estamos hablando, los quistes coloideos. ¿Por qué hay quistes coloideos aquí como si fuera tiroides? Porque son vestigios de la bolsa de... ¿Qué bolsa es? Claro, la bolsa del Creo saco. ¿No ve? Muy bien. En cambio, esta porcioncita ya de acá, pues va a ser nuestra neurohipófisis o porción neural. Muy bien, luego tenemos la parte tuberal. La parte tuberal, como les decía, también al estar al lado, se caracteriza también por tener epitelio cúbico o cilíndrico o cúbico alto si quieren o cilíndrico bajo.
Si ustedes razonan, es lo mismo. Cúbico o cilíndrico bajo llegaría a ser lo mismo. Es como células endoteliales altas, ¿de acuerdo? Es cúbico. Estas, por ejemplo, algunas de ellas estimulan a las gonadotropas y por ende estimulan la síntesis de FSH y luteinizante. Si nosotros vemos la porción tuberal y vemos todas las porciones, vamos a ver que es la zona más vascularizada de lo que es nuestra adenohipófisis. Tiene la presencia de vénulas, miren, tiene la presencia de sinusoides, tiene la porción de lo que son los capilares, entonces la porción más acá, más vascularizada. En cambio, la porción intermedia es donde están los quistes tiroideos. Y la porción más grande, donde hay células cromófilas, cromófobas, acidófilas, basófilas, somatotropas y todas las tropas, es la adenohipófisis. Y esta porción más clarita de aquí arribita es la neurohipófisis, ¿no? Histológicamente. Ahora vamos a hablar de neurohipófisis. La neurohipófisis se caracteriza por tener lo que son igual tres partes: eminencia media, infundíbulo y la pars nerviosa. Habíamos dicho que la pars nerviosa era la más importante. El infundíbulo va a ser la comunicación entre el hipotálamo y lo que va a ser nuestra hipófisis. Y la eminencia media es el punto de comunicación entre el adeno y la neurohipófisis. Si nosotros visualizamos acá, vamos a ver, ¿no? Si ustedes visualizan, el hipotálamo va a continuarse hacia el lóbulo posterior. Por eso se llama neurohipófisis, porque es una porción más neural. Y este hipotálamo se va a comunicar a través de lo que va a ser una vía axonal llamada vía hipotálamo hipofisiaria. A través de sus axones, por transporte de tipo anterogrado, va a pasar lo que van a hacer las hormonas sintetizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular. Por ejemplo, en el paraventricular hemos dicho que se producía oxitocina. Y la oxitocina va a viajar, tin, 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 y se va a almacenar. Luego de eso va a venir el supraóptico. Igual va a producir lo que es la vasopresina o ADH y por lo que va a ser transporte anterogrado, tin, 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 va a ir. Pero para que esta no se vaya a otro lado, no se pierda o se difunda en la circulación hipofisiaria, en la circulación portal, es que aquí va a haber una sustancia proteica denominada neurofisina. La neurofisina va a ser una sustancia quimioatrayente que va a permitir atraer en este transporte de tipo anterógrado a que esta neurofisina no se disperse en la circulación y sea almacenado en unas estructuras importantes de la neurohipófisis llamados cuerpos de Herring. Entonces, ¿qué son los cuerpos de Herring? Son los lugares donde se almacenan las hormonas sintetizadas por el hipotálamo, que son oxitocina y vasopresina, ¿no? Entonces, nuevamente ponemos nuestra imagen. Este es adeno, este es neuro. Entonces, estamos viendo ahorita neuro. Entonces, puntos importantes a recalcar que ya deberíamos estar dominando ahorita. No es una glándula, porque no tiene tejido epitelial, ¿ya? Se caracteriza por ser tejido nervioso, por se llama pars nerviosa. Se comunica con el hipotálamo a través de la vía hipotálamo. ¿Para qué? Para llevar vasopresina y oxitocina sintetizadas en su núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Cuál es la sustancia precursora? Y acá, por ejemplo, la precursora es la neurofisina, pero cuando se vuelve activa se llama neurofisina 2, si quieren ser específicos. No me acuerdo si eso está en el libro de Garner o en el libro de Ross. En uno de los dos nos habla sobre neurofisina 1 y neurofisina 2. En el otro solo nos habla como neurofisina, pero igual les estoy explicando. A su vez hemos dicho que tenemos unas estructuras más basófilas que se denominan cuerpos de Henry, que van a ser acúmulos de gránulos secretorios que van a almacenar oxitocina y vasopresina. Y el restante componente de la porción nerviosa van a ser por sus células. ¿Y cuál es la célula presente en este? Los pituicitos. ¿Qué eran los pituicitos entonces? Son las células de la glándula pituitaria. ¿De toda la glándula pituitaria? No. ¿De qué porción? De la neurohipófisis. En un porcentaje del 25%. Ya que el restante es de tipo epitelial en toda la hipófisis.
Ahí dónde está. No quiero avanzar mi diapositiva. Entonces, si nosotros vemos una lámina puramente de neurohipófisis, vamos a ver como si fuera tejido nervioso o tejido de tipo fibroso. En esta lámina, por ejemplo, vemos puros pituicitos. Me acuerdo que algunos de mis estudiantes se confundían con la lámina de, ¿qué se llama esto? De tejido mesenquimatoso, me decía. Es que parecen como espermitas, doctora, me decía. No, ¿verdad? Se podría confundir con una denso regular, sí, pero no están ordenadas, ¿no ve? Denso y regular, falta espacio entre lo que van a ser nuestras componentes del tejido conectivo. Entonces, específicamente es tejido neural. Y en ese tejido neural vamos a tener presentes estos acúmulos. Miren, estas estructuras más basófilas denominadas los cuerpos de Henry. ¿Qué habían sido los cuerpos de Henry? Habíamos dicho que son acúmulos de hormonas que se almacenan ahí, oxitocina y vasopresina, ¿no? Esa sería la primera parte. Ahora vamos con la glándula tiroides, ¿ya? La glándula tiroides, como bien nosotros sabemos, se va a encontrar acá, por delante de lo que va a ser nuestra... ¿Qué es esto? A ver qué se llama aquí todo este conjunto, azulito, si es que están despiertos. ¿Es el esófago? La tráquea. A ver, chicos, para despertarlos, no es difícil esa pregunta. Tráquea. Tráquea, ¿no ven? Entonces vamos a ver que aquí vamos a tener los anillos traqueales. Van a estar lo que es la laringe, compuestos por nuestros cartílagos tiroides, cricoides, por detrás aritenoides, corniculados, cuneiformes, ¿no ve? Todo eso hemos aprendido y ya sabemos inclusive qué tipo de cartílago tenemos ahí, ¿no ve? Pues vamos a tener acá. Acá va a estar presente por encima nuestra glandulita que tiene forma como de, no sé, otros dicen de mariposa, otros dicen de murciélago. Ya y va a presentar dos lóbulos, ¿ya? Conectados por un istmo, ¿ya? Y vamos a tener a veces lo que va a ser un tercer lobulito, ¿ya? En su superficie anterior tenemos cuatro, estos nodulitos amarillos que son las glándulas paratiroides, que se dice que tienen el tamaño como de una arvejita y que van a estar en su superficie anterior. ¿Es compatible o incompatible vivir sin la tiroides? ¿Qué hacemos si tengo un tumor de tiroides? Se dice que es incompatible, ¿ya? Pero actualmente ya se puede hacer reemplazo de hormona tiroidea, pero más por las paratiroides es que no estaría compatible, ¿ya? Entonces tenemos aquí a la glándula tiroides, como bien habíamos mencionado anteriormente, localizada en la porción anterior y etcétera, de los cartílagos, ya hemos hablado. Se compone del lóbulo derecho, izquierdo, el istmo que los comunica y el lóbulo piramidal o tercer lobulito, ¿ya? Hormonas sintetizadas por nuestra tiroides se resumen en solo tres: T4, T3 y calcitonina, ¿ya? La glándula tiroides va a estar compuesta por diferentes tipos de células, las cuales van a ser específicas para producir estas hormonas. Por ejemplo, las células foliculares sintetizan T3 y T4, mientras que las células parafoliculares sintetizan calcitonina, ¿ya? Entonces, histológicamente, vamos a ir viendo, si ustedes se acuerdan, en hipófisis hemos dicho que tiene cápsula, estroma y parénquima. La tiroides también tiene lo mismo, cápsula, estroma y parénquima. El único que tiene cápsula, corteza y médula es la suprarrenal. Entonces, lo mismo, cápsula, tejido conectivo denso y regular colagenoso. Esta cápsula se adentra y forma lo que van a ser aquí los lobulillos, ¿ya? En la parte interna, en la parte media de su estroma es tejido conectivo reticular y en la parte interna del parénquima, miren, es tejido conectivo laxo, ¿no? Menor cantidad de fibras, va a haber presencia de hartos vasos sanguíneos, capilares de tipo fenestrados, ¿no? Que van a estar presentes. Y todo lo que es rosita, todo lo que está rosita como lagunitas rosadas, eso es epitelio. Eso es lo que reconocían con la doctora, ¿eh? Epitelio cúbico simple.
Acá en tiroides lo importante que ustedes deben dominar es la organización de la tiroides, y eso es lo que se les estaba dibujando ya la anterior clase el día de ayer, ¿no? Les decía que la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides es el folículo tiroideo, ¿ya? Entonces, fuera de leer todo lo que está presente aquí, lo voy a explicar acá en la imagen. Ahí entonces mi imagen, acá. Entonces tenemos acá todos estos de acá, todos, ay, puchicha. A ver, los dados. Ya, ahora sí, ya está. Todos estos de acá, esos son los folículos tiroideos. Esos son nuestros folículos tiroideos. Cada uno de esos es nuestra unidad funcional. En su interior, esto que ven rosadito es el líquido folicular donde se almacenan T3 y T4. T3 y T4. Y también se almacena lo que va a ser tiroglobulina, ¿ya? Tiroglobulina, tiroglobulina, que va a ser aquella que va a tener a lo que va a ser el aminoácido tirosina, que va a ser importante para que se acople con el yodo y forme la T1. Y luego la T2, y luego T1 más T2 van a formar T3, y luego T2 más T2 van a formar T4, y luego vamos a tener triotironina y tiroxina, ¿no? Si nosotros no tendríamos a la tiroglobulina y no tendríamos al aminoácido tirosina, por más yodo que tendríamos, no habría la conformación o el acoplamiento de la T3 y la T4. A su vez, cada una de estas celulitas que conforma el epitelio, ¿dónde está mi? Estas celulitas de aquí, que es el epitelio cúbico, estas celulitas, se van a denominar células foliculares porque forman parte del folículo. Pero en esta porción de aquí, miren, que les voy a marcar de verdecito, miren estas, no entran en relación directa con el folículo. Por ende, estas células son denominadas parafoliculares, porque están paralelas al folículo. Y estas que las he marcado de azul se llaman células foliculares, porque forman parte del folículo. Esta sintetiza T3 y T4, pero esta parafolicular sintetiza calcitonina, ¿ya? La T3 y la T4 intervienen en el metabolismo, mientras que la calcitonina interviene en la regulación del calcio, inhibiendo el osteoclasto para que el calcio disminuya en la sangre, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a describir esta lámina, que es fácil de reconocer, tenemos que hablar de su folículo tiroideo. A ver, ¿dónde estamos? Tendría que ver una imagen aquí, no sé por qué me falta. Ver, no, no está aquí. Ya. Bueno, aquí de todas maneras igual se ve, ¿no? Miren, epitelio cúbico simple, núcleos redonditos. Y aquí, miren, hay otro tipo de células que no entran en contacto con el líquido folicular. Y esas van a ser las parafoliculares, ¿no? No, pero aquí parece un epitelio plano simple. Cuando las células ya no están productoras, se aplanan. ¿Ya? Eso significa porque aquí hay mucha hormona que está comprimiendo mis células foliculares para que ya no produzcan, ¿no? Por retroalimentación negativa. Entonces acá, en cambio aquí, como están produciendo, pues están más cortitas, más funcionales. ¿Ya? Entonces acá resumiendo, como histofisiología, a esto les tengo que poner un video ahora que me acuerdo. Acá, resumiendo, hemos dicho que las células foliculares se caracterizan por ser células escamosas o cilíndricas bajas, en pocas palabras, de tus cúbico, ¿ya? Son células que tienen un núcleo redondo o pueden presentar dos núcleos. Se caracterizan por tener en su citoplasma a nivel del retículo endoplasmático rugoso y con ayuda del aparato de Golgi a formar la tiroglobulina, ¿ya? Ya que este es importante para lo que va a ser la formación de T3 y T4 gracias a la presencia de yodo. Nosotros, acuérdense, en los tiempos antiguos, o tal vez si tienen algún abuelito o persona de la tercera edad, había un tiempo donde todos tenían bocio, o sea, tenían crecidito ahí su cuellito. Yo no se preguntaba, yo me preguntaba, a mi mamá le preguntaba, mami, ¿por qué tenían así? Y me contaba y me decía,
es que antes la sal venía sin yodo, me decía. Y como no tenía yodo, pues nos daba hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, si no tenemos como sustrato inicial el yodo, pues no se puede formar T1 y T2. Y por ende, no se puede formar lo que van a ser la hormona tiroidea y tampoco lo que va a ser la T3 y la T4, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, solo tomando esa anécdota mía, cuando yo tengo hipertiroidismo, entonces también puedo actuar como médico diciéndole que a la persona consuma sales del Himalaya. Esa sal rosadita, ¿se han dado cuenta? Hay una sal rosadita en los supermercados. Esa sal, por ejemplo, no tiene yodo. Entonces es una sal sin yodo. Entonces un paciente hipertiroideo está bien porque no va a tener el sustrato para producir lo que va a ser T3 y T4. Pero en un paciente que tiene hipotiroidismo no le podemos dar esa sal del Himalaya porque lo que necesita es yodo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo un tipo de tratamiento. Y para que me entiendan eso, les he puesto acá un videito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero compartir. A ver, primero voy a dejar de compartir. ¿Están ahí, chicos? ¿O estoy hablando solita en el espacio? Sí, Doc, estamos aquí. Aquí estamos. Ok. Ay, no, he hecho mal la compartición. A ver, ¿dónde está? Es que tengo que compartir con sonido, si no, no van a escuchar. Compartir con sonido. Ahora sí. No he podido compartir, no lo veo. A ver, ahora sí. Compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿O el video en este caso? Creo que no me escucho. Sí, Doc. Sí, se ve, Doc. A ver, escuchen, presten atención. Y en este video vamos a hablar acerca de la síntesis de hormonas tiroideas. En este esquema podemos observar una parte del folículo tiroideo. Aquí vemos una célula folicular, hacia adentro el espacio llamado coloide y hacia afuera un vaso sanguíneo. El primer paso para la síntesis de estas hormonas es la captación de yoduro. ¿Cómo se capta? A través de un simportador de yoduro de sodio. ¿Qué es lo que va a hacer? Cotransporta un ion yoduro a lo largo de 2 iones de sodio. Entonces, observamos, el yoduro con el sodio van a entrar a la célula folicular. Esto es estimulado por una hormona llamada TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides, y es producida en la adenohipófisis, recordemos. Ahora, el segundo paso es el transporte del yodo hacia el coloide. Entonces, para que este yoduro, pueda pasar hacia el coloide, se necesita de una molécula de contratransporte de cloruro yoduro, que se llama pendrina. Esta molécula lo que hace es intercambia un yodo, sale, y a cambio un cloro entra. Esta es la pendrina. En este momento tenemos el yoduro ya en el coloide. Entonces nos detenemos aquí. Al mismo tiempo, en las células foliculares se empieza a producir la síntesis de tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una molécula que se va a producir en el retículo endoplasmático, se ensambla después en el aparato de Golgi. Aquí tenemos la tiroglobulina y está formada por más o menos unas 70 moléculas del aminoácido tirosina. Aquí verificamos la tirosina. Esta tiroglobulina va a ser expulsada a través de exocitosis hacia el coloide. Ahora, el siguiente paso es la oxidación del yoduro. ¿Para qué? Este yoduro tiene que unirse con la tirosina, pero así en forma de yoduro no se puede unir, se tiene que oxidar. Y para eso funciona la enzima llamada peroxidasa, que funciona junto con una molécula de peróxido de hidrógeno, que lo que va a hacer es captar los electrones que salgan al momento de la oxidación. Entonces, esta peroxidasa hace que este yoduro se convierta en yodo molecular, y este yodo ya se puede unir con la tirosina. Ese es el quinto paso, la yodación de la tirosina para formar la T1 y la T2, que significa monoyodotirosina y diyodotirosina. Siguiente paso, se van a acoplar estas T1 y T2 para formar la T3 y la T4, que significa triyodotironina
y tetrayodotironina, que son las hormonas tiroideas. En el siguiente paso se va a almacenar estas hormonas que se acaban de formar, la T1, la T2, la T3 y la T4, se almacenan unidas a la tiroglobulina. Y en un momento esta agrupación es expulsada a través de pinocitosis en unas vesículas hacia las células foliculares. Entonces estas gotitas de coloide van a pasar del coloide a las células foliculares. Una vez que llegan a las células foliculares, las enzimas lisosómicas van a separar a esta tiroglobulina de las otras 4 moléculas. Entonces eso se da por las enzimas, una de ellas las proteasas. Se descompone y vamos a obtener T1, T2, T3 y T4. La T1 y la T2 se van a desyodar, o sea, se les va a quitar el yodo para poder reciclar ese yodo y volverlo a utilizar. Eso sucede a través de la enzima llamada desyodasa. Entonces le quita el yodo y ese yodo vuelve a ser utilizado. Por otro lado, la T3 y la T4, como son liposolubles, pueden atravesar la membrana basal de la célula folicular fácilmente y se dirigen hacia la sangre. Entonces aquí lo vemos en la sangre. Y aproximadamente el 99% de la tiroxina y de la triiodotirolina se transporta a través de proteínas plasmáticas, siendo la más importante la globulina fijadora de la tiroxina. Va a ser transportada hacia la sangre para realizar sus funciones. Este fue el resumen de la síntesis de las hormonas tiroideas. Recuerda, si te gustó, si te sirvió, compártelo y suscríbete. ¿Dónde estamos? Ahora sí, dejar de compartir. Ya. Muy bien. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, a ver, vamos a compartir nuevamente nuestra pantallita. Acá. Esto es importante dentro de la aplicación clínica, chicos, ya que, ya que vamos a ir viendo, se han dado cuenta porque es importante decir de que el folículo tiroideo es la unidad funcional de lo que es nuestra glándula tiroides. Si hay cualquier lesión en este folículo tiroideo, si se destruye el epitelio cúbico o si la célula folicular no existe, pues directamente no va a haber producción de T3 ni de T4. Ahora, también no puede haber producción de T3 y T4 si es que ese yodo, ¿no ves? Si ese yoduro que estaba ahí en el capilar no llega a esta célula folicular, ya que de esa célula folicular recién va a pasar como yodo positivo, acá no ve al líquido folicular. Entonces, cuando nosotros lo llevamos toda esta parte fisiológica, que como les digo ahorita es como una basecita, porque les ponen el texto lo que es síntesis de hormonas tiroideas y se les pregunta, su importancia radica cuando nosotros tenemos un paciente con hipertiroidismo o hipotiroidismo. Si tenemos un paciente con hipertiroidismo, significa que hay mucha T3 y T4 aquí. Entonces, ¿cómo yo podría evitar a que ya mi folículo tiroideo no sintetice T3 y T4? Y ahí nosotros utilizamos la parte farmacológica, como cuando hemos aprendido los sistemas renina, angiotensina, aldosterona. ¿Será que podemos actuar inhibiendo a la TSH, chicos? A ver si se acuerdan del videíto. ¿Será que podemos actuar para que no se produzca T3 y T4 bloqueando nuestra TSH? A ver, pero es que nadie ha visto el video. Sí, ¿no ve? Entonces, si no hay una hormona que estimule a las células foliculares, entonces no se produce T3 y T4. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el video les dice que la TSH va a ser la hormona que, aparte de estimular a la célula folicular, va a permitir que ese yodo que está en la sangre, en el capilar, pase a la célula folicular. Si es que no pasa ese yodo a la célula folicular, no existe un sustrato para que se pueda formar T1 y T2. Ahora, tenemos diferentes enzimas. Aquí nos mostraba una enzima que era en otros libros está como tiroperoxidasa. Acá está como peroxidasa. Esa va a permitir convertir por peroxidación lo que es el yoduro, que es negativo, en yodo molecular, que va a ser positivo, ya que el yoduro como tal no me sirve, ¿verdad? Para unirse a lo que va a ser la tiroglobulina o a la tirosina. Necesita ser de tipo positivo. Entonces, si yo inhibo a lo que va a ser, y esos son los fármacos como el metamizol o el propiltiuracilo que actúan sobre la tiroperoxidasa
o la peroxidasa, evitando la conversión de lo que va a ser el yoduro en yodo positivo y así no se acople y por ende no va a haber conformación de T1 y T2 y por ende no se va a formar la T3 y la T4. También podríamos actuar sobre los canales de pendrina, porque el canal de pendrina permite el paso de lo que va a